llegar en el transcurso del programa sus inquietudes, sus consultas, sus preguntas y por supuesto nuestro especialista pueda absolverlas. Así que sin más que decir, vamos de inmediato, como todos los días, a repasar nuestro informe de introducción y enseguida conocemos al invitado de hoy. Al revisar la propia historia personal, el ser humano descubre distintos hechos y acontecimientos que influyen en la vida actual y, claro está, marcaron la afectividad. En dichos acontecimientos juega un papel fundamental los padres. La adecuada conjunción de cariño y normas estables crea el ambiente educativo más favorable para la educación de la madurez. No es fácil lidiar con un pasado traumático, sin embargo, aún lo es más cuando estas marcas se originaron en una edad temprana, en esa primera etapa de la vida de un niño donde carece aún de estrategias personales para manejar y entender ciertas dimensiones. Las heridas emocionales de la infancia vaticinan en gran parte de los casos cómo será nuestra calidad de vida cuando seamos adultos. Son como lesiones psíquicas, como fragmentos sueltos y mal curados que nos impiden llevar una existencia plena e incluso afrontar los pequeños problemas del día a día con mayor soltura y resistencia. El objetivo será entonces reconciliar, curar y sanar dicha herida. Se trata de enfrentar y cambiar las consecuencias que ésta ha generado. Lo importante es enfrentar dichas heridas o acontecimientos. Muchas veces porque le hace daño, el desconocimiento de las heridas juega en contra del ser humano. Muchas veces porque le hace daño a sí mismo y hace daño a los demás. Pero sobre todo, y es quizá esto lo más importante, por no haberse topado conscientemente con ellas, por no haberse percatado de su existencia. Estas heridas, al producir miedo en el niño o niña, hacen que surja en ellos unos miedos básicos: a ser condenado, a no ser querido, a fracasar, a ser comparado. Algunos síntomas que delatan estas heridas son las compulsiones, las reacciones desproporcionadas, el sentimiento malsano de culpa, la baja estima personal, las voces negativas que nos repetimos y las que nos hacemos daño, la postura corporal y en general un patrón negativo de conducta. Frente a las heridas afectivas, se aconseja irlas trabajando poco a poco, pero antes es necesario hacer un esfuerzo consciente por conocerlas e identificarlas. Resulta entonces necesario e indispensable empezar con un proceso de reconciliación y sanación interior. No es raro que ciertas heridas o problemas por reconciliar sean un obstáculo para la vivencia de la virtud y de la maestría personal. Por ello, la importancia de comenzar dicho proceso de aceptación, perdón y reconciliación. Cordial bienvenida a nuestro invitado, el psicólogo Humberto del Castillo Drago. Psicólogo, muy buenas tardes, muchísimas gracias por su tiempo y por acompañarnos en el programa de hoy. Bienvenido. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes en esta tarde y compartir un poco sobre este importante tema de las heridas afectivas. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchísimas gracias a usted por su tiempo. Y decía, efectivamente, vamos a hablar sobre las heridas afectivas. Nosotros queremos conocer justamente a qué podemos llamar, a cómo podemos definir a estas heridas afectivas. Sí, bueno, miren, la herida afectiva en realidad es un trauma, ¿no? Porque la palabra herida viene de la palabra griega traumatus, ¿no? Que es traumatizar. Entonces, es otra manera de llamar a la palabra trauma. Es decir, nosotros cuando hablamos de heridas afectivas hablamos de un choque o un golpe en la afectividad de la persona, que ha dejado consecuencias en esta afectividad de la persona. Por eso hablamos, digamos, de heridas afectivas. Algunos le llaman heridas emocionales también. Nosotros en el centro Arete, Arete significa virtud, autoposesión, maestría personal, tenemos un libro que se llama Reconciliación de la Historia Personal, donde justamente definimos, ¿no es cierto?, que una herida afectiva es un choque, un golpe, un trauma en la afectividad de la persona. ¿Qué cosa es la afectividad de la persona? La afectividad es la capacidad de resonar interiormente, la capacidad de vibrar interiormente, o también la podemos definir como la capacidad de amar, la capacidad
de donarme, de querer a alguien, de entregarme a alguien. Entonces, por ejemplo, una pelea con un hermano, un abuso emocional de unos padres, una ausencia emocional de un papá, de una mamá, un abuso sexual, todo eso pueden constituir heridas afectivas, ¿no? Pero la definición, es creo que lo primero que se me está preguntando es que una herida afectiva es un choque o un golpe, podemos decir un trauma en esta capacidad de vibrar interiormente, en esta capacidad de amar que llamamos afectividad. Ujú. Ahora, estas heridas afectivas o también estas heridas emocionales que pudimos haber sufrido de repente desde la infancia, marcan muchísimo, digamos así, el desarrollo de nuestra personalidad, de nuestra forma de desarrollarnos o desenvolvernos también socialmente. Sí, totalmente, porque mira, nosotros tenemos un padre, una madre, nosotros normalmente nos desarrollamos en una familia, entonces desde la misma procreación ya se podrían ir generando heridas afectivas o experiencias traumáticas. Lo que pasa es que en el centro ARET nosotros más bien trabajamos este tema con la persona cuando la persona reconoce que esa herida le duele. Porque uno cuando es bebé, digamos, de pronto no es tan consciente, o cuando tiene 2 o 3 años, ¿no? Pero efectivamente, todo lo que hagan los padres, bueno o malo, todo lo que hagan mis hermanos mayores, van a impactar, van a influir en mi afectividad. Pero no solamente en mi afectividad, sino también en mi autoestima, en mi valoración personal. Entonces, por ejemplo, si tengo una mamá, pues, que me grita, o si tengo un papá borracho, golpeador, o si tengo, digamos, un hermano, ahora hablaba con un consultante en la mañana, y él recordaba, porque hicimos un ejercicio de escaneo mental, digamos, con su cerebro, donde él recordaba que a los 4 años un hermano mayor le decía que él no era capaz de jugar fútbol, por ejemplo, ¿no? O un papá que me dice que soy un bruto, que yo no sirvo para nada, o una mamá como yo que me grita, o que es muy insegura, que es muy ansiosa. Ellos constantemente van a estar influenciando a la otra persona. Los seres humanos somos muy influenciables. Entonces, imagínate tú eres una niña de 3, 4 años, 5 años, claro, que te dicen, por ejemplo, eres malvada, que no sirves para nada. Claro, de pronto si me lo dicen a mí o si te lo dicen a ti a los 30, 40 o yo a los 55 años, pues yo me río de eso, porque yo sé mis capacidades, pero imaginémonos que le dicen eso a una niña que tiene 4 o 5 años o a un niño. Obviamente eso impacta, eso influye y eso genera entonces un trauma. Mucho depende de la persona también, mucho depende de si la persona es qué tan vulnerable es, mucho depende también de la resiliencia de la persona, ¿no? Lo cierto es que normalmente atrás de un trastorno psicológico o atrás de un problema psicológico, normalmente hay una situación adversa, como le podemos llamar también, una herida afectiva, un trauma. Nosotros somos, en el fondo, mucho de lo que son nuestros padres, con sus cosas, las cosas muy buenas que ellos nos han dado, pero también con las cosas que ellos no se dieron cuenta, porque ningún padre va a la universidad pues a formarse y a recibir su diploma, digamos, para ser padre de familia. Entonces, podemos cometer una serie de errores y muchas veces uno hace lo que ha visto a su mamá o lo que ha visto a su abuela. Obviamente, ahora en pleno siglo XXI, gracias a Dios, ya podemos nosotros llegar, ¿no es cierto?, y tener una serie de conocimientos que hace 50, 60 años no se tenía. ¿No? Todo lo que es el vínculo primario entre la madre, el padre y el bebé, por ejemplo, ¿no? La teoría de Bowlby, digamos, que es muy reconocida por todos los enfoques psicológicos, etcétera, ¿no? Psicólogo, con eso podemos entender que de repente todas estas afecciones que podemos nosotros erróneamente como padres provocar en nuestros hijos calan mucho más cuando son pequeños que cuando son mayores. Nosotros de repente tenemos
la idea equivocada de que, bueno, es un niño, no se da cuenta, de repente ni me entendió, cuando de repente sin querer le hice bullying, calificándolo de una manera negativa, ninguneándolo o siendo indiferente con nuestro pequeño, teniendo el pensamiento de que, bueno, no, eso no le va a marcar la vida, no interesa mucho, es más, es un niño que está más preocupado por jugar o por otras cosas, pero definitivamente no es cierto, ¿no? Entiendo por lo que nos ha explicado, es que cuanto más mayores somos, de repente tenemos la capacidad de poder decidir si eso nos afecta o no, pero cuando somos niños, no. Efectivamente, Carol, tú tienes razón. Porque yo diría que los bebés o los niños son como unas esponjas que van absorbiendo todo lo que ven y ellos van aprendiendo. También pueden desaprender, obviamente, pero ellos, por ejemplo, el bebé, digamos que su cerebro se está desarrollando. ¿Qué cosa es lo que él percibe? Él percibe si le dan o no le dan cariño, si lo atienden o no lo atienden, si están al lado de él o no, ¿no? Entonces, digamos, el bebé hasta los 2 años entiende un lenguaje básicamente afectivo y emocional. Por eso es que muchas de las personas que son, por ejemplo, abandonadas, ¿no es cierto? Y que luego, digamos, tienen un padre o una madre sustituta, muchas veces ellos llegan a esta familia ya con unas heridas afectivas que se han generado por ese abandono, ¿no? O sea, por esa desinvolucración del papá o de la mamá. Eso no quiere decir que las personas que tengan heridas afectivas desde niños, y yo creo que todos lo tenemos en alguna medida, no quiere decir que nos determinen, no quiere decir que nosotros no podemos ser felices, que nosotros no podemos superarnos. Por supuesto que sí, pero eso depende mucho de nuestra personalidad, de nuestro carácter, de si nos ayudaron o no de niños, ¿no? Por ejemplo, hace algún tiempo un familiar me pidió una ayuda para una de sus hijas que tiene más o menos 3 años y medio, pero yo le decía, bueno, pero tu niña todavía no puede recibir terapia, ¿no? Porque es muy chiquita. Se recibe terapia desde los 4, desde los 5, desde los 6. Sin embargo, fue muy interesante porque ella y su pareja fueron a una psicóloga que yo les recomendé, porque ellos, como digo, sin culpa, como decimos aquí en Colombia, digamos, no se dan cuenta y están cometiendo una serie de errores, ¿no? Inclusive la abuela o el abuelo también, si están cercanos, pueden ser factores protectores, pueden ser factores importantes, o también pueden hacer daño sin darse cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí es muy importante que el papá o la mamá que no sabe cómo manejarse con sus hijos, que muchas veces no sabe qué hacer, vaya a un psicólogo infantil y le explique cómo tratarlo, qué hacer ante una pataleta, ¿no? Porque los niños, desde muy niños, aprenden a manipular, aprenden a contestar, a rebelarse. Entonces ellos van aprendiendo. Pues me cuenta este familiar, estas niñas de 3 años y medio, 2 años y medio, por ejemplo, ya se paran frente a un espejo, se quieren maquillar, ¿no? Entonces, como una niña de 2 años y medio, de 3 años, se quiere maquillar. Ella no sabe exactamente lo que está haciendo, pero está imitando a la mamá, está imitando a la abuela. Eso no es necesariamente malo, ¿no? Pero sí puede ser gracioso, pero entonces, claro, por ejemplo, también me cuentan que esta niña está diciendo, como decimos en el Perú, malas palabras o groserías. ¿A quién le escucha eso? ¿No es cierto? Entonces, o sea, a alguien se lo ha escuchado, a ella no se le va a ocurrir, a una niña de 3 años y medio, no sabe ni siquiera lo que está diciendo. Entonces, todo eso son razones, ¿no es cierto?, para explicar lo que tú estás preguntando, pero efectivamente, todo lo que el papá o la mamá o el entorno, el niño, el bebé hace, está influyendo, está impactando y se está generando la personalidad. Entonces, hay ciertas situaciones adversas que se convierten en heridas afectivas y esas heridas afectivas van generando también un rasgo de personalidad. Por eso que hay muchos niños que son inseguros o que son tímidos o están aislados socialmente
o andan muy tristes, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos están viviendo. Entonces, lo que tú decías ahora, eso de que no, es muy chiquito, no entiende, por supuesto que entiende. Y ahí está el problema, lo entiende desde la edad que tiene, ¿no? O sea, obviamente no lo entiende como lo puedo entender yo, como lo puedes entender tú o cualquier persona pues, que tenga 20, 25 años, pero lo entiende desde los 3, 4, 5 años y lo vive de esa manera. Entonces ahí se conforma una herida afectiva, se conforma, digamos, unos rasgos de personalidad que pueden ser funcionales o pueden ser disfuncionales. Mira, por ejemplo, yo recibo en mi consulta muchas chicas, mujeres, que no tienen una buena relación con sus papás, ¿no? Algunas no conocen al papá, o el papá no les dio, las abandonó, ¿no? O algunas no les dio el apellido, qué sé yo. Eso, ahí hay una herida, ¿no es cierto?, de abandono, de ausencia paterna, pero esa herida no se queda ahí, sino que esa herida va generando un esquema, es decir, una manera de proceder, una manera de actuar. Por eso es que ellas van a buscar de manera no consciente al papá que nunca tuvieron en un hombre de determinado perfil. Y así, y así como se genera el esquema de abandono, también se genera, por ejemplo, el esquema de dependencia. Una consultante a mí me decía, doctor, me decía, no sé por qué a mí se me pegan, todos los hombres que se me pegan, que se me acercan, ¿no? Son igualitos, me decía. Entonces yo me sonreí y yo le explicaba y le decía, mira, no es que se te pegue, es que en el fondo tú los escoges de manera no consciente, ¿no? Hombres que no están disponibles para ti, hombres de pronto que tienen otro compromiso, que tienen otra relación, que tienen un hijo, ¿no es cierto? Y estas son las mujeres que luego se dejan abusar verbalmente, que saben que la relación es tóxica, que saben que la relación no les hace bien, pero sin embargo no son capaces de cortar esa relación. Entonces las mujeres que viven la dependencia emocional, que es una consecuencia de una herida afectiva, ¿no es cierto? En el fondo, digamos, están esperando que el novio, el enamorado, la pareja, como le llamemos, le termine. Porque la relación es tan tóxica y existe, digamos, tanta dependencia o codependencia, como podemos decir, que ellas no son capaces de terminar la relación. Entonces, ¿qué hacen? Cuando la pareja, el enamorado, novio, lo que sea, les termina, entran en depresión, ¿no? Porque nunca se imaginaron que les iban a terminar a los 3, 4 años, ¿no? Entonces hay una ruptura sentimental que se convierte en una nueva herida afectiva, ¿no? Ujú. Ahora, el psicólogo, lo que se ha mencionado, entre uno de ellos de repente es el miedo al abandono, o de repente un poco miedo a la frustración, son de repente heridas emocionales que durante la infancia se han podido vivir y que estos pueden persistir durante muchísimo tiempo y hasta cuando podamos llegar a la adultez. Sí, mira, lo que pasa es que hay dos temas Ujú. importantes que tú estás preguntando. En primer lugar, una cosa es la herida como choque, como golpe, ¿no es cierto? Como huella, podríamos decir, Ujú. como la herida es un acontecimiento, algo que pasó en tu vida que te influyó y que hay que aceptar, que hay que perdonar. En el centro de ADT decimos que hay que reconciliar. ¿Ya? Esa es la herida como tal. Pero esta herida, digamos, genera un esquema de personalidad, que es del que yo estoy hablando, ¿no? Ujú. El esquema de abandono, el esquema de dependencia, el esquema de aislamiento social, el esquema de privación emocional, ¿no? Entonces, claro, entonces uno tiene que, como psicólogo clínico, uno lo que tiene que hacer es primero trabajar los síntomas iniciales de la persona, porque llegan a la consulta deprimidos, con crisis de pánico, ansiosos. Entonces hay que trabajar en el estado de ánimo. Luego hay que trabajar en los esquemas disfuncionales que hay ahí y hasta llegar a la herida afectiva, ¿no? Porque hay que hacer un trabajo, digamos, en esos distintos niveles. Justamente en el centro ART, ART significa virtud, autoposesión, maestría personal. Hemos desarrollado una psicoterapia que se llama la psicoterapia de la reconciliación, donde el tercer momento es sanar estas heridas afectivas, ¿no? Y los otros momentos son más o menos los que he ido describiendo en este momento. Ujú. Efectivamente, esta terapia que ustedes desarrollaron, si no me equivoco, fue en marzo del año pasado.
entiendo que esa aceptación y ese perdón que ustedes planteaban forma parte de un proceso, porque para poder justamente sanar estas heridas emocionales se debe de llevar un proceso, no creo que sea de una manera muy fácil, muy inmediata, ¿no? ¿Cómo se puede ir desarrollando este proceso de la aceptación para luego pasar justamente al perdón? Sí, a ver, la psicoterapia y la reconciliación como tal la venimos realizando hace varios años. Lo que tú señalas ¿Ya? es es un Sí, un evento curso que realizar. concreto, un taller, es que eso lo tenemos en un taller, ¿no? Ujú, Lo tenemos, digamos, en un curso virtual, lo desarrollamos en, en psicoterapia en sesiones, ¿no? Pero claro, digamos que lo central de la psicoterapia de la reconciliación es lo que nosotros hemos llamado el proceso de reconciliación personal o el proceso de reconciliación de una herida afectiva. Entonces, ese proceso de reconciliación personal tiene 4 momentos. El primer momento es reconocer la herida, el segundo momento es aceptarla, el tercer momento es perdonar y el cuarto es reconciliarte con el otro, con el ofensor. Esto se explica en el libro Reconciliación de la Historia Personal. Yo no sé si alguien está interesado, nosotros desde Cuaresma, desde marzo de este año, lo hemos estado regalando electrónicamente. Justo si en algún momento podemos dar mi WhatsApp para que la gente que esté interesada en el libro electrónico, se lo podemos mandar con mucho gusto. Creo que ustedes alcanzaron a revisarlo también. Entonces, en el libro Reconciliación Personal, la primera edición es del 2015 y la segunda es de agosto del 2016, nosotros desarrollamos ese proceso de reconciliación personal. Porque lo primero que hay que hacer es reconocer que yo tengo una herida. Hay mucha gente que llega a consulta y dice, doctor, es que yo estoy deprimida, no, me estoy peleando mucho con mi marido, no aguanto a mis hijos, ¿no? Y no saben, ¿no es cierto?, qué cosa es lo que les está sucediendo, qué cosa es lo que ha motivado esa depresión, ese pánico, esa ansiedad. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer la herida, identificarla. Luego viene la aceptación, que es asumir y admitir que tenemos una herida, ¿no? O sea, yo admito y asumo que eso pasó, que no existe un túnel del tiempo por el cual yo me puedo devolver, regresar a esto. Es decir, si mi papá se murió cuando yo tenía 10 años, yo no puedo cambiar esa historia. La invitación que yo tengo es aceptar que él se murió, ¿no es cierto? O si, por ejemplo, hay alguien que la abusaron sexualmente pues a los 7, 8 años, ella no se puede volver en esa historia, ¿no es cierto? Y decir, ah, ya, eso no existió, no, lo que ella tiene que hacer es asumir y admitir que eso pasó, que era una niña o un niño indefenso, que era una situación que no controlaba, ¿no? Y que la invitación es a que acepte, a que asuma, a que admita, pero ojo, que la aceptación no es estar de acuerdo, porque ¿cómo vas a estar de acuerdo con un abuso verbal, con un abuso psicológico, con un abuso sexual? A mí, en mi caso, por ejemplo, efectivamente yo perdí a mi padre muy niño cuando tenía 10 años, entonces yo necesitaba a mi papá, ¿no es cierto? Un niño de 10 años. Yo hubiese querido que él me acompañase más, pero eso es una situación que ni él ni yo queríamos, porque él se murió de un infarto. Entonces, por ejemplo, miren que ante ese hecho es asumir y admitir y decir, bueno, no tanto por qué sucedió esto, porque esa es una pregunta demandante, sino decir, bueno, ¿esto para qué me sirve? ¿Esto qué lección me deja? ¿No? Esto, o sea, ¿qué significa en mi vida, por ejemplo? En mi caso, yo creo que ese dolor que yo sufrí, ese aprender a vivir ese sufrimiento desde muy niño, me ayudó, o sea, hoy en día me ayuda, ¿no? Y me sirve para ayudar a muchas personas en un camino de reconocimiento de heridas afectivas, ¿no? Porque yo me dedico a la psicología clínica. Entonces, primero es identificar la herida. Segundo es aceptarla, como digo, asumir, admitir, y no es necesariamente estar de acuerdo. Luego es perdonar. Perdonar, por ejemplo, es renunciar a la revancha, ¿no? Es renunciar al rencor, al resentimiento y abrirme a la misericordia. Ese es el perdón. Y luego el perdón, y ya vendría el cuarto momento de todo esto, es la reconciliación con el ofensor. Es decir, yo me siento con el que me ha ofendido y yo le digo que
Él me dice que quiere que lo perdone y yo le digo que lo perdono y si algo le tengo que pedir perdón, también se lo pido. Esa es la reconciliación con el otro. Sin embargo, la reconciliación con el otro o con el ofensor a veces no se puede dar, porque la persona se murió, porque no está en el país, o porque la otra persona de pronto no quiere saber nada, ¿no? Pero sin embargo, igual, si yo identifico, acepto y perdono, he avanzado bastante, ¿no? Y estoy más tranquilo. Y el problema, queridos amigos, cuando nosotros no trabajamos nuestras heridas y cuando no le dedicamos tiempo en realidad a toda esta dimensión psíquica, psicológica, nos enfermamos. Hay mucha gente que todavía dice, no, yo no voy al psicólogo porque no estoy loco, ¿no? Y eso es, en el fondo, eso es una justificación, porque el psicólogo, claro, uno no va, la idea es no que vaya a cualquier psicólogo, la idea es que vaya a un psicólogo clínico, es decir, un psicólogo que ha estudiado, que es experto en la conducta, en el comportamiento humano. Es más, dentro de la psicología clínica, también hay psicólogos que se dedican más a los trastornos de ansiedad, hay otros que se dedican más, digamos, a los trastornos de personalidad, o sea, también ya están habiendo especializaciones dentro de la psicología clínica, ¿no? Entonces, el problema es que, claro, nos cuesta todavía ir al psicólogo clínico porque nos cuesta aceptar que podemos tener un problema. Pero ¿qué cosa es lo que sucede en psicología clínica? Que si yo me estoy comenzando a deprimir y no hago nada, me voy a deprimir más. Es más, si yo no curo y atiendo bien una depresión, lo más probable es que me vuelva a deprimir, ¿no? O sea, las estadísticas hablan que las personas que solamente se curan una depresión con farmacología, con medicación, y no han hecho psicoterapia, son las que, estadísticamente hablando, más vuelven a recaer en una depresión. Tú sabes que ya cuando uno se deprime 2, 3 veces, esa depresión se vuelve una depresión crónica, un trastorno persistente, lo que se llamaba distimia, ¿sí? Ahora ya el DSM-5, el nuevo manual de psicopatología, le llama trastorno depresivo persistente, ¿no? Le cambia el nombre, pero efectivamente es la distimia. La distimia es la depresión crónica. Ahora, doctor o psicólogo, ¿cómo es que, bueno, ha mencionado usted 4 procesos importantes para poder ir superando estas heridas afectivas, pero algo que también ha mencionado que es muy cierto es que normalmente las personas tenemos un pre a todo esto, que es la negación. Uno siempre que por ahí de repente una tercera persona le dice, ¿sabes qué? Recurre a un psicólogo porque me parece que te está pasando. Lo primero que uno responde es no, es la negación. No tengo nada, no me pasa nada, o lo justifica con el trabajo o con otras actividades que de repente no tienen mucho que ver, pero esa persona se niega a recibir ayuda de un especialista. ¿Cómo comenzar a trabajar primero por ello, no? Porque normalmente, como usted ha dicho, ¿no? Creemos que los psicólogos son para los locos y digamos en esta etapa tan importante por la que hemos atravesado mundialmente, que es la pandemia, los especialistas en psicología tienen mucho que ver y van a tener mucho que ver post pandemia también, porque la alteración emocional, digamos, los problemas depresivos, de ansiedad y todo lo que se ha podido evidenciar en esta pandemia, pues necesariamente necesitan de este tipo de especialistas. Sí, mira, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el COVID-19, la crisis, le ha evidenciado a mucha gente que necesita, digamos, una atención. Yo creo que hay que ir al psicólogo clínico, no creo que haya que ir a cualquier psicólogo, porque es como cuando si tú tienes un problema con un contrato, tú no vas a ir a un penalista, a un abogado penalista para que te resuelva un contrato de un inmueble. Tú vas a un abogado pues civil, ¿no? Especialista en temas civiles, es lo mismo. En la psicología hay muchos ámbitos, entonces hay que ir al psicólogo clínico. Yo creo que a veces también nos equivocamos y lamentablemente los sistemas de salud a nivel internacional nos envían, nos mandan al psiquiatra. Y la mayoría de psiquiatras del mundo lo que hace es medicar. Pero en muchos de estos casos, de una depresión, de una ansiedad, de muchas de estas patologías, muchos de estos casos no necesariamente necesitan medicación, pero sí necesitan psicoterapia, necesitan herramientas, instrumentos psicoterapéuticos.
¿no es cierto? Hay casos que sí necesitan psicoterapia y medicación, pero eso un psicólogo clínico lo puede determinar, es decir, el psicólogo clínico hace una hipótesis diagnóstica, atiende una, dos, tres a la señora, a la persona, y le dice, bueno, sí, te remito al psiquiatra porque necesitamos de farmacología, ¿no? De unos fármacos, digamos, que te ayuden, o por ejemplo, en un trastorno como el obsesivo compulsivo, donde muchas veces se necesita medicación, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tú decías, digamos, también de la gente que niega, sí, eso es bien real. O sea, a muchos de nosotros no nos gusta ir al médico. La pandemia ha hecho que mucha gente vaya al psicólogo. O sea, en este momento yo creo que la mayoría de psicólogos clínicos estamos con muchísimo trabajo porque los problemas se han agudizado. Se agudizó el pánico, se agudizó la ansiedad generalizada, se agudizó la depresión, se ha agudizado el consumo problemático de pornografía online, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, ¿no? Entonces, incluyendo la infidelidad, todo eso se ha agudizado. ¿Por qué? Porque el hombre contemporáneo, nosotros no somos para estar encerrados, ¿no? Entonces, el aislamiento social ha causado una serie de problemas, o problemas como que perdí el trabajo, o problemas como que, claro, una cosa es que yo comparta pues con mi pareja, no sé, 4 o 5 horas al día o menos, si no contamos la hora de sueño, y otra cosa es que comparta 15, 24/7 además, ¿no? Y que no pueda salir varios meses de mi casa, ¿no? Entonces, claro, eso yo no diría que ha inventado los problemas, sino que los problemas que ya existían se agudizaron. Digamos, si yo no me llevo bien con mi pareja, pero claro, yo salgo con mis amigos, tomo mi traguito, ella sale por allá, bueno, entonces manejamos o camuflamos o negamos los problemas. Pero claro, ahora que hemos estado encerrados, esos problemas había que enfrentarlos y mucha gente no ha sido capaz de enfrentarlo. Por eso también han habido muchas separaciones. Como digo, los problemas se han agudizado. Entonces, la respuesta que nosotros tenemos que dar es hay que enfrentar los problemas hay que solucionarlos. En muchos casos es con diálogo, con comunicación, ¿no? La terapia de pareja, pues, es un medio excelente para eso. Pero en ciertos casos también lo que hay que hacer es, bueno, ya no basta la terapia de pareja, a veces es muy importante hacer la terapia individual, ¿no? Eso también es fundamental. ¿Usted recomienda primero comenzar por una terapia individual para poder sanar de repente una relación que de repente en esta pandemia no ha estado funcionando o viceversa? Primero es la de pareja y luego la individual. Mira, yo creo que depende. A mucha gente que me llama, ¿no es cierto? Yo le voy preguntando cuál es tu motivo de consulta, etcétera, ¿no? Entonces, en muchos casos, o sea, a ver, ¿qué pasa? Si yo, digamos, tengo una personalidad narcisista, ¿no es cierto? Por decir algo, o si yo soy muy iracundo, irascible y no me manejo, así vaya a 5 sesiones de terapia de pareja a la semana, la terapia de pareja no me va a solucionar el tema. Tengo que ir a la terapia individual, ¿no? Entonces ahí, a veces yo los recibo a los dos, hablamos y decimos, no, necesitamos De manera terapia individual. individual. Claro. Ahora, también, ¿qué pasa? Que a veces uno de los cónyuges, alguno de los integrantes de la pareja, no están muy convencidos. Entonces, en ese contexto es mejor empezar con el que está más convencido, que vaya avanzando, que el otro vea que esté cambiando, ¿no? Entonces ahí hay que combinarlo, pero yo creo que en muchos casos se necesita la terapia individual también, porque si uno no está bien personalmente, va a ser muy difícil que cumpla pues con los acuerdos, con los convenios, o que se motive inclusive en ir a la terapia de pareja, ¿no? Correcto. Ahora, psicólogo, volviendo un poco a este proceso que usted nos ha mencionado para poder llegar a la reconciliación, poder de alguna manera enfrentar o curar estas heridas emocionales. El tercer paso, que es el perdonar, de repente muchos dirán que el perdonar implica también lo que es olvidar.
Para poder perdonar necesito de repente dejar de lado esa situación que de repente me ha marcado por muchísimos años. ¿Es posible que una persona pueda llegar a olvidar? Porque, por ejemplo, algo que de repente ha marcado muchísimo a una persona o a una pareja de repente es la infidelidad. Y podemos decir que la infidelidad para una mujer es prácticamente imposible de olvidar, pero asumo que la puedo perdonar para poder mantener en paz mi hogar y para poder continuar la relación en bienestar sobre todo de mis hijos, ¿no? Que es normalmente la justificación para poder llevar adelante tras una infidelidad una relación. ¿Se puede llegar realmente a olvidar o cómo se puede atenuar este dolor? Sí, mira, yo creo que el objetivo no es ser olvidado. El Ujú. objetivo no es olvidar, sino el objetivo es aceptar y perdonar. Si yo acepto y perdono, voy a ir olvidando. Efectivamente, el caso que tú mencionas de la infidelidad para una mujer es muy difícil. Yo tengo en mi consulta mucha gente que ha vivido eso, que ha sufrido eso, esa infidelidad, y es muy complicada, ¿no? Por la personalidad femenina, por la afectividad femenina, ¿no? Por el mundo emocional de las mujeres, ¿no? Que son así, ¿no? Lo viven así. Pero yo creo que si ella va perdonando, poco a poco va a ir olvidando. Pero como digo, la meta no es tanto olvidarlo, porque, por ejemplo, ¿cómo me olvido yo de que mi padre murió cuando yo tenía 10 años de un infarto masivo a las 11 de la noche? Entonces, pero si yo lo acepto y vivo el perdón, yo mi cerebro va a ir reprocesando esa experiencia y la va a ubicar en una parte de mi historia y yo voy a estar tranquilo. Pero mira, yo te cuento una cosa, con la muerte de mi padre. Yo cuando vuelo, o sea, esas no sé si todos tienen esta experiencia de que en este cuarto, en cada uno de los cuartos donde estamos, metemos unas flores durante un día, 2 días. Eso huele muy fuerte. La mayoría de gente, ese olor lo ubican como algo rico, como algo agradable. Para mí ese olor es un olor de muerto. ¿Por qué? Porque hace 45 años, ¿no? Murió mi padre, nosotros lo velamos en mi casa, porque en esa época no había pues, el sistema que hay ahora. Entonces en la sala grande, ¿no es cierto?, quedó impregnado de ese olor a flor que para ti probablemente o para mucha gente es rico, para mí es olor a muerto. Y eso lo tengo aquí en el cerebro. Y eso que yo hice el duelo y avancé y he hecho procesos, pero eso ya hay una identificación automática porque ese es un tema cerebral, ¿no? Entonces, yo creo que por eso yo digo, la meta es aceptar. Y si yo identifico, acepto, perdono y me reconcilio, voy avanzando. Y si voy reprocesando esa experiencia, porque la terapia EDMR, que es la terapia de sensibilización y reprocesamiento con movimiento ocular, ¿no es cierto?, ha comprobado, ¿no es cierto?, que por el movimiento ocular y otras técnicas más, ¿no es cierto?, el cerebro logra reprocesar, es decir, la memoria, la red de memoria, podemos decir la herida afectiva, el trauma que ha quedado ahí, se reprocesa y pasa a ser de una memoria, un trauma, digamos, que está bloqueado ahí, disfuncional, puede pasar a ser funcional, ¿no? Ese EDMR, por ejemplo, tiene mucho que ver con con esta reconciliación de las heridas afectivas, ¿no? O sea, esta estrategia, en algunos casos, esta terapia, perdón, se podría usar en muchos casos para avanzar en ese proceso. De manera que yo siempre le digo a mis pacientes, mira, nuestra meta no es que olvides, porque hay cosas que no las vas a olvidar. Y hasta bueno que no las olvides, porque te dejan una lección. Pero el problema, más que el problema, la idea es que no te afecte. Porque nosotros en nuestra vida diaria decimos, ¿y a mí por qué me afecta que tenía una paciente, ¿no? O sea, ¿por qué me afecta que alguien me levante la voz, que me hable muy fuerte? O a mí ¿por qué me afecta que este novio me diga que no me va a venir a visitar? Me puede decir una chica, ¿no? O ¿por qué me aferro yo tanto a una enamorada? Es porque tengo una herida afectiva, es porque hay unas situaciones adversas en mi historia que yo no las he trabajado, no las he reconciliado, no las he reprocesado y se activan.
y yo no me doy cuenta, ¿no? Entonces, por eso es tan importante trabajar en la historia personal, sanar heridas, enfrentar situaciones adversas, traumas, etcétera, ¿no? Correcto. Psicólogos, son ya las 5 de la tarde con 43 minutos. Ya tenemos algunas interrogantes, algunas consultas que nos hacen llegar a través del número de WhatsApp. Bueno, y tomarle la palabra, ¿no? Con relación a las personas que de repente estén interesadísimas en su libro, para que puedan de alguna manera también pues tener ese deporte a través de ese material bibliográfico. Nos pueden dejar en realidad el mensaje a través de nuestro número de WhatsApp para nosotros también hacérselo llegar a aquellas personas que estén interesadas, por favor, al 988-8348-51. Psicólogo, nos consulta lo siguiente. Buenas tardes. ¿Hay alguna técnica que nos ayude a poder reconocer primero una herida y luego cómo hacer para que eso me deje vivir y avanzar? Sí, justamente la técnica está en el libro. Por eso que sería muy bueno que se apresuren a pedirlo al canal, porque en el libro Reconciliación de la Historia Personal, es un manual de trabajo, es un cuaderno de trabajo donde nosotros vamos llevando a las personas a que la identifiquen, a que la acepten y la perdonen. Obviamente hay algunas heridas que no se van a poder trabajar solas. Entonces, algunas personas se buscan, pues, no sé, un referente espiritual, de pronto un consejero espiritual, un director espiritual, eso se puede, ya cada uno elige, o un psicólogo clínico, ¿no? El libro Reconciliación de Historia Personal propone una metodología. Yo el año pasado y el anteaño pasado tuve pues la alegría de estar en Arequipa y llevar adelante varias, o sea, di una charla, por ejemplo, en alguna universidad, ¿no? Después di un taller, porque, digamos, bueno, y el otro día hicimos un taller virtual también en el centro de un taller virtual de 3 horas, donde la persona identificó, avanzó, ¿no? Ahora, a veces es como el inicio, es como el inicio. Yo los quiero invitar también, yo tengo un canal YouTube, el canal YouTube del psicólogo Humberto del Castillo Drago, el psicólogo Humberto del Castillo Drago, el canal YouTube. Ahí también yo tengo 2 charlas donde explico todo eso, ¿no? Una que se llama ¿qué son las heridas afectivas? Y lo otro que es ¿qué es la reconciliación de las heridas afectivas? En realidad, ahí yo explico todo el proceso y en ese canal YouTube yo estoy desarrollando, digamos, toda esta metodología. Tengo un video, por ejemplo, que habla de la aceptación personal, ¿no? Voy a hacer otro del perdón y ahí se va a ir explicando, digamos, las distintas estrategias y técnicas. ¿Sí? Bien, correcto. Vamos con más consultas. Nos dicen, psicólogo, ¿es necesario que siempre debamos acudir a un terapeuta para poder afrontar ciertas situaciones difíciles que siempre me perturban? Mira, yo creo que uno no puede ser psicólogo de uno mismo, ¿no? Es duro, es difícil, pero yo creo que uno tiene que saber también a qué psicólogo va, ¿no? Hay que buscar un psicólogo clínico que sea experto y que sepa estos temas, ¿no? Como yo le digo, nosotros en el Centro de T en esta pandemia hemos estado haciendo asesorías gratuitas online. Han llegado ya más de 700 personas en todo este tiempo por estas asesorías gratuitas y hemos atendido a mucha gente. Entonces, ¿nosotros qué les decimos? Ya bueno, a ver, ensaya con estas técnicas y avísame cómo te fue, si te fue bien. Muchos ya no nos vuelven a consultar. Sin embargo, hay otras personas que uno claramente dice que necesitan un proceso. Entonces, yo creo que la persona que está consultando, que está preguntando eso, podrías decir, bueno, voy a ir un día a hablar con un psicólogo clínico y a presentarle todo lo que yo pienso para que él me diga si necesito o no un proceso, ¿no? ¿Cuáles serían los objetivos terapéuticos de ese proceso? ¿Cuánto duraría? Porque el psicólogo clínico en este momento es como el médico. Nosotros le debemos pedir una hipótesis diagnóstica. Nosotros le podemos pedir un plan de tratamiento y nosotros le podemos pedir cuánto tiempo dura. Esos psicólogos que dicen, no, ahí vamos viendo, no sé. O sea, eso no es así. Hoy en día la psicoterapia está hecha para ayudar a las personas, para que las personas mejoren.
y mejoren desde el primer día que van a ver al psicólogo clínico, ojo, al psicólogo clínico, que es el que ha estudiado, que es el que se ha capacitado, que es el que se ha entrenado. Entonces, yo creo que, yo te diría, pues mira, si es un problema de conocimiento personal, si es un problema psicológico normal, leve, podría decir, tú sí lo puedes manejar por ti misma, pero en muchos casos sí necesitas de la objetividad de una persona distinta a ti, porque es como decir, tú no puedes ser médica de ti misma. Eso es muy difícil, ¿no? Uh-huh. Correcto. Vamos con más interrogantes. Pasemos ahora a algunas preguntas de Facebook. Nos dicen lo siguiente: ¿cómo saber si mi hijo de 4 años ha vivido algún trauma? ¿Cómo lo manifiesta y cómo lo puedo ayudar? Mira, es que los 4 años, y bueno, estamos hablando de un niño pues que ya camina, que ya habla. Por ejemplo, un rasgo podría ser su aislamiento social. Es un niño que está muy aislado, ¿no? Que no quiere hablar, que prácticamente no tiene habilidades sociales. Es un niño que tú no lo ves muy autónomo, libre, que siempre está muy pegado a ti, ¿no? Si es un niño, digamos, que es muy tímido o muy inseguro. Yo no soy psicólogo infantil. Yo me dedico sobre todo a personas desde los 18, 20, entre los 20 y los 50 años. Esa es más o menos la población con la que yo trabajo. Pero de todas maneras, yo creo que ahí he dado varios elementos, ¿no? Aislamiento social, inseguridad, timidez. Si tú sospechas, pero también algo muy importante es escucharlo, a ver qué habla, qué dice. Los niños dicen. A mí es muy doloroso escuchar cuando una niña viene y te dice, no, yo le dije a mi mamá que mi tío, que mi abuelo, que mi padrastro estaba abusando de mí, ¿no? Y la mamá no le hizo caso. O la mamá le pegó, o la mamá le dijo, ah, sal de acá, ¿cómo vas a decir eso de tu abuelo? ¿Cómo vas a decir eso de fulanito? Y era verdad, y es verdad, y a la gente, a las niñas, a los muchachos les duele más, ¿no es cierto? En un sentido, entre comillas, que la mamá no le haya hecho caso, ¿no es cierto? Que el mismo abuso, ¿no? Entonces hay que escuchar, hay que escuchar. A veces los adultos, los papás y los mamás, estamos muy acostumbrados a hablar. Dejemos de hablar tanto y escuchemos más. Porque como decimos aquí en Colombia, muchas veces estamos acostumbrados a echar tanta letra, ¿no? A hablar, que no sé qué, que por aquí, por acá. Hay que escuchar y ahí te vas a ir dando cuenta qué puede estar pasando con tu hijo. Correcto. Vamos con más preguntas a través de nuestro Facebook. En la infancia, doctor, ¿cómo se desarrolla un trauma debido a una herida afectiva o cómo puedo saber qué está pasando? Bueno, eso es algo, me parece una pregunta similar a la anterior, ¿no? El poder evidenciar un poco de repente los rasgos de los hijos. Ahora, usted mencionaba una personalidad de repente un poco tímida, cabizbaja de un niño, pero se ocurre todo lo contrario. También puede ser que haya podido tener algún tipo de trauma. De repente es un niño bastante rebelde, inquieto, muy llorón, muy hasta chantajista, porque los niños también pues saben cómo Sí, manipular a claro. sus padres. Lo opuesto también tiene mucha relación a que puedan haber sufrido algún tipo de trauma. Sí, o tener algún problema psicológico X. El tema, digamos, es que existen estilos de afrontamiento, ¿no? Estilos de afrontar o enfrentar la realidad. Uno es la rendición, la persona que se rinde ante determinado comportamiento, ¿no? Hay otro que huye, que va de la realidad, y otro que sobrecompensa, que contraataca, o sea, que hace lo que tú estás mencionando, ¿no? O sea, totalmente lo contrario. Pero miren, las heridas afectivas sí se van generando poco a poco, o sea, con hechos que a nosotros de pronto no nos parecen tan traumáticos, pero van influyendo a las personas, ¿no? Correcto. Más consultas. Psicólogo, el hecho de tener un recuerdo de algo que ocurrió en mi pasado, por ejemplo, el abandono de mi padre, forma parte de una herida afectiva, entiendo, y eso no me deja seguir y continuar en paz con mi vida. ¿Cómo puedo ir trabajando? Hay que vivir el proceso de reconciliación personal, ¿no? Por eso el libro les puede ayudar. Busquen en el canal YouTube el psicólogo Humberto del Castillo Drago. Probablemente tengas que ir a una consulta psicológica o una terapia, porque como digo, a veces solo no se puede, ¿no? Entonces es como hacer un duelo, a veces uno solo no puede, depende.
Pero si tú sientes que te duele mucho, que te está agobiando, ¿no es cierto? Que te sientes infeliz, que sientes rencor, yo creo que sería bueno hacer un proceso de reconciliación de heridas afectivas. Correcto. Una más. Cuando aceptamos una situación que la consideramos mala, eso nos ayuda a perdonar y a que esa situación ya no nos afecte en la vida. Pero ¿cómo llegamos a la aceptación de esas situaciones? Es que primero yo identifico la herida, primero yo la reconozco, de ahí la acepto, es decir, yo asumo y admito, y de ahí voy al perdón. Creo que la persona que lo ha mencionado al revés, ¿no? Primero yo identifico, después asumo y admito, y esa aceptación me prepara para el perdón. Y ese perdón me prepara para la reconciliación. Esa es la lógica de los 4 pasos del proceso de reconciliación personal. Correcto. Ahora, psicólogo, en cuanto a ese proceso que usted nos ha mencionado del perdón, de la aceptación, bueno, perdón, en el orden que usted nos ha mencionado, primero el reconocimiento de esa herida, ¿no? Luego el poder aceptar, el poder perdonar y finalmente el poder llegar a una reconciliación. Normalmente en los casos que usted ha tratado, ¿tienen algún tiempo aproximado? Por ejemplo, digamos, un abandono del padre, que es lo más común, sobre todo, que tiene mucho trauma, sobre todo para los hijos. ¿Cuánto es lo que dura este proceso? Desde el momento en el que ya reconocen justamente esa herida. Mira, si es una herida de la infancia, podríamos hablar de unos 6 meses, de unas 24 sesiones. Pero, por ejemplo, yo trabajé el otro día una infidelidad en 6 sesiones, ¿no? Entonces, ahora, también depende, porque si uno comienza a usar terapia de DMR, si la persona podría ser un poco más rápido, ¿no? Ahora varios del centro de ADT nos estamos capacitando en esa terapia. Pero lo que pasa es que hay que trabajar el esquema y hay que trabajar la herida. Y esto no es mágico, ¿no? Por eso yo digo que un buen promedio son 24 sesiones. 24 sesiones. Muy bien, vamos a ver, tenemos unas preguntas que están llegando en este momento. Psicólogo, los números que ya nos están solicitando el libro, ¿se lo brindamos a usted o cómo va a ser la mecánica para poderles hacer llegar justamente el material bibliográfico? Si ustedes quieren, si ustedes lo pueden enviar, bien, si no me lo mandan a mí, no tengo ningún problema, ¿no? Pero si me lo van a mandar a mí me gustaría que me escriban directamente para que para mí sea más fácil, pero como quieran. Si quieren, yo les doy mi número de contacto, no tengo problema. Correcto. Me informan por canales internos que le van a hacer llegar a usted el número de estas personas para que usted directamente de repente le pueda hacer llegar. Listo. Estamos llegando a la parte final, psicólogo, de repente las últimas recomendaciones, los últimos mensajes que de repente necesiten saber. Yo creo que todas las personas en realidad hemos tenido en algún momento de nuestra vida alguna herida afectiva que de repente no han sido tan intensas, tan graves, pero que tenemos que superarlas, sobre todo por el bien de poder llevar una adolescencia o una juventud o una adultez un poco más sano, ¿no? ¿Cómo podríamos ir nosotros asumir justamente ello y de repente sus últimas recomendaciones? Miren, yo lo que les recomiendo o lo que les recuerdo es que nosotros hemos venido aquí a la Tierra para ser felices, para realizarnos como personas humanas, como seres humanos, ¿no? Entonces a mí me parece que si yo tengo un problema hay que resolverlo, ¿no? Huir, evadir la realidad, drogarme, salir corriendo no es la solución, porque el problema se viene conmigo, me lo traigo en mi mochila. Entonces hay que enfrentar, ¿por qué? Porque nosotros, como digo, estamos invitados a ser felices, estamos invitados a amar, a vivir la virtud, a vivir la ART. Entonces la recomendación es esa, ¿no? A enfrentarnos, así nos duela. Primero viene el dolor, pero después viene la alegría, ¿no? Es como decir Viernes Santo, Domingo de Resurrección, es exactamente igual, dolor, alegría, alegría, dolor. Entonces hay que enfrentarnos, porque si no, si yo me drogo, si yo evado, el problema crece y me puedo enfermar más. Me mantengo en mi infelicidad y hago infelices a los que me rodean. Esa sería mi recomendación. Correcto, muchísimas gracias. Estamos llegando así a la parte final. Agradecemos, psicólogo, muchísimo por el tema que hemos abordado el día de hoy, sobre todo por el soporte que vamos a poder tener a través del material bibliográfico que ustedes han elaborado. Y finalmente, de repente, las personas interesadas, ¿cómo se comunican con el Centro ART? Sí, bueno, me pueden escribir al +57
313-660-3068. Repito, más 57 313-660-3068, más 57 313-660-3068. Ahí escriben. Bueno, nosotros somos un grupo, digamos, de psicólogos internacional. Hay algunos en Perú, otros en Colombia, en El Salvador, pero ustedes escriben ahí, desde ahí les damos todos los datos, etcétera. ¿Hay alguna red social de repente donde también lo puedan ubicar? Sí, pueden buscar ahí en el fanpage del Centro Arete, Centro Arete, el fanpage. Ahí nos pueden seguir también en nuestra página web, centroarete.org. En todo eso ahí buscan Centro de Psicología Arete con la tilde en la segunda E y ahí nos ubican. Sí. Correcto, bien. Muchísimas gracias, psicólogo. Le agradecemos por su tiempo. Muchas gracias a ustedes y será una nueva oportunidad. Gracias. Gracias nuevamente. 5 de la tarde con 59 minutos, amigos. Estuvimos conversando con el especialista, el psicólogo Humberto del Castillo Drago, el director general, fundador del Centro Arete, egresado también de la Fundación Universitaria Católica del Norte, magíster en Psicología Clínica en la Universidad del Norte de Barranquilla. Hoy hablamos sobre las heridas afectivas. Así que ya lo sabe toda la información. Esperamos de verdad que haya sido de mucha utilidad. Y también, por supuesto, a todas aquellas personas que han solicitado el libro, nosotros nos vamos a estar contactando con ustedes para que también el especialista directamente les haga llegar pues este material importantísimo. Nosotros nos reencontramos mañana martes a partir de las 5 de la tarde. ¿Qué estaremos tocando el día de mañana? Un tema muy bonito, muy interesante, sobre todo para todas las mujeres. ¿Estoy lista para ser mamá? Es el tema de mañana. Así que si te interesa este tema, no te pierdas del programa Psicosalud a partir de las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Cuídense mucho, que pasen una muy bonita tarde. Nos encontramos. Chao. Todos afrontamos cambios y debemos tomar decisiones para mejorar nuestra calidad de vida. En Radio Universidad presentamos Psicosalud, un espacio de asesoría especializada, porque nuestra salud mental es lo primero.